Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. A la internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a otro viaje en el globo. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca y hoy vamos a hablar de algo que es una sospecha que muchos tienen y que para los que siguen el tema de la guerra en Ucrania, más que una sospecha es casi una certeza. La pregunta es, ¿de qué lado está Trump? Porque, claro, cuando uno observa las negociaciones y las posturas no solo de Trump, sino también de su equipo, y observa lo que se le reclama a Ucrania y lo que se le da a Rusia, tiene razones más que fundadas para pensar que, más que un mediador, es casi un mensajero del presidente ruso. Vamos a los hechos. En primer lugar, recordemos que Trump prometió una solución o frenar la guerra en un día. Claro, lo que se olvidó decir que era un día de Venus. No sé si saben que el día de Venus dura 243 días terrestres. Pero bueno, vamos a darle el margen de dudas, como dijo su asesor de seguridad, Waltz. Bueno, era un día, pero no dijo qué día, y lo dijo en serio, ¿eh? Pero vamos a los hechos. ¿Qué le pide Trump a Rusia? Que firme una tregua. ¿Con qué le amenazó? Con seguir entregándole armas a Ucrania y subir las sanciones si fuese posible. Por supuesto que a quien le cortó las armas durante por lo menos 8 días fue a Ucrania, y desde entonces no le dio más armas. ¿Hubo alguna otra amenaza contra Rusia? No. Les pido que busquen el archivo si no lo quieren tomar en serio. No le prometió más sanciones que las que ya tiene, porque en realidad su promesa quedó en la nada. No le prometió enviar tropas a Ucrania, es más, dijo que no, le aseguró que no lo iba a hacer. Y mientras tanto, ¿qué le pidió a Ucrania? Yo no sé si ustedes recuerdan ese bochornoso momento en el Salón Oval, para empezar a hacer el listado. Le pidió que le entregue las tierras raras, esos 17 tipos de minerales que sirven para fabricar elementos de alta tecnología. En total le pedía $500.000 millones por $100.000 millones de asistencia que le había enviado, o sea, por cada dólar recibido y sin que hubiese firmado un papel que dijese que tenía que devolverlos, por cada uno de esos dólares le pedía 5. Más tarde cambió también su pedido, no solo eran tierras raras. Hace unos días le pidió además todas las centrales nucleares. Todas las centrales nucleares de Ucrania. Una de las pocas industrias que todavía tiene Ucrania para exportar. No sé si saben que antes de la guerra Ucrania exportaba el 20% de la energía que producía y que tiene la central de Zaporizhia, que es la más grande de Europa. ¿Qué más le pedía? Le pidió además que le diera el control sobre los recursos naturales completos. Gas, petróleo, carbón, hierro. También le pidió el manejo de los puertos. También le pidió que deje de combatir. También le pidió que además entregara sus tierras ocupadas por Rusia. Él lo dijo, no estoy diciendo que lo sugirió, dijo que Ucrania tendría que hacer concesiones territoriales a cambio del fin de la guerra. Pero a Rusia no le pidió que cediera alguna parte de Rusia a favor de Ucrania. ¿Empiezan a entender la disparidad? Días atrás hubo otra concesión a Putin y en desmedro de Ucrania. Había un enviado especial para Rusia y Ucrania llamado Keith Kellogg, un ex militar. Pero como a Putin le parecía demasiado pro-ucraniano, pidió que lo saquen. No solamente obedeció Trump, lo sacó a Kellogg, lo mandó a enviado solamente para los asuntos de Ucrania. Y trajo a Steve Witkoff, que era el enviado especial para asuntos de Medio Oriente, un hombre claramente prorruso, que de hecho es descendiente de rusos, y lo puso a cargo de las negociaciones con Rusia. ¿Qué dijo días atrás? Para que entiendan el posicionamiento del gobierno de Trump a favor de Rusia. El 19 de marzo dio 2 entrevistas, una con Carson Tucker, el hombre que entrevistó a Putin en Moscú y a Orbán y a toda la constelación de estrellas del autoritarismo ruso. Lo entrevistó también la cadena Fox y en los 2 lugares dijo lo mismo. Dijo que, dado que los habitantes de las zonas ocupadas habían votado a favor de ser rusos, por lo tanto habría que pensar que esas tierras podrían pertenecer a Rusia. Estaba diciendo que le quería entregar las tierras a Rusia. Ahora hay un problema, y vas a entender por qué hay un posicionamiento claro.
Cuando Witkoff dice esto, está olvidando el hecho que hubo antes, en 1991, un referéndum cuando Ucrania se estaba independizando de la Unión Soviética, cuando se deshace después de la caída del muro todo el universo soviético, y el 90% de los ucranianos, incluyendo el 90% de los que viven en el Donbass, la zona separatista, eligieron estar en Ucrania. La pregunta era sencilla del referéndum. ¿Usted quiere seguir perteneciendo a Rusia o quiere ser parte de Ucrania? El 90% dijo que quería ser ucraniano. El porcentaje más bajo fue en Crimea, 54%. Pero porque ahí también había un proceso de independentismo de los tártaros de Crimea. Ahora bien, cuando Putin invade Crimea, hace un referéndum y, por supuesto, para preguntarle, ¿no?, a los habitantes de Crimea si querían ser rusos, y el porcentaje pasó de ese 54% que quería ser ucraniano a un 97% que quería ser ruso. Por supuesto, ese referéndum se hizo con soldados rusos apuntando a las mesas de votación. Y no es una figura retórica ni una metáfora. Literalmente se hizo una elección, un referéndum bajo la amenaza militar. Claro, con estas cifras lograron resultados norcoreanos. En la segunda invasión, que empezó en febrero del 2022, también Putin hace lo mismo. En septiembre organiza un referéndum en las regiones ocupadas del Donbass, o sea, en los oblasts ucranianos de Luhansk y Donetsk, pero también en los oblasts de Zaporizhia, Gerson y una parte de Kharkiv, todas zonas ocupadas. Esta vez, también a punta de pistola, también organizadas por Rusia, con los votos contados por Rusia, y el resultado fue del 89%. En esas zonas había sido al revés en el 91. El 90% quería ser ucraniano, y de repente, con los fusiles apuntando, todos querían ser rusos, obviamente. Ahora, ¿cuál es el problema? En esa zona, para que entiendan el error de Witkoff, este enviado especial para Rusia de Trump, en ese momento quedan 3.4 millones de los 6.7 millones de habitantes originales de esa zona. El resto tuvieron que huir. Tuvieron que huir porque había una guerra que los perseguía. Fíjate vos qué tan fraudulento fue que de esos 3.4 millones que votaron a favor en un 90%, había una pequeña anomalía. Se habían entregado documentos a 2.88 millones de personas. Es decir, había documentos para que voten 2.88 millones y votaron 3.4 millones. Podés entender entonces que además de los fusiles había un fraude gigantesco. Pero además el detalle, huyeron millones de personas. Millones de personas tuvieron que huir, es decir, los habitantes no votaron todos porque el resto estaban siendo desplazados internos o tuvieron que huir al exilio. Y se estima que entre 600.000 y 1 millón de ucranianos fueron enviados a campos de concentración en Rusia. No es tampoco una metáfora. Entre 600.000 y 1 millón de personas de Ucrania están en campos de concentración que están dentro de la zona ocupada. En Rusia hay hasta en Vladivostok, en el otro lado, arriba de China. Si agarras un mapa vas a encontrarlo. Hasta ahí los llevan para que no se escapen. ¿Vos podés explicarme cuál es la legalidad del referéndum que cita el enviado especial de Trump para decir que esas tierras son rusas? Y unas horas atrás, después de una serie de negociaciones en las que por un lado estuvieron los norteamericanos con los rusos y por el otro lado con los ucranianos, que por fin aceptan negociar con los ucranianos porque hasta hace 20 días eran solamente negociaciones con Rusia, por si faltaban más datos para decir a favor de quienes están, habían relegado totalmente a Ucrania. Negociaban con Rusia sus territorios, sus centrales nucleares, su población, su futuro, su existencia misma. Pero bueno, finalmente aceptaron que Ucrania tenía que estar. Y Trump acaba de anunciar, no lo digo yo, lo dice el comunicado de la Casa Blanca, que llegaron a un acuerdo que tiene varios puntos, pero los dos más interesantes son: uno, que dice que hay una tregua en el Mar Negro para que se pueda sacar el grano. El único país que tenía problemas para sacar grano ya no era Ucrania, que había encontrado una ruta protegida por las costas de los países de la OTAN y eso hacía que se pudiera tranquilamente sacar su grano. El problema era Rusia. Tuvieron la peor cosecha en años, desde el 2012 que no tiene una cosecha tan baja. ¿Y por qué? Porque no tiene compradores. Y si no tiene compradores no tiene divisas. Si no tiene divisas no puede comprar maquinaria, no puede comprar nuevas semillas o semillas comercialmente viables. Pero bueno, Trump le dio un acuerdo para que pueda sacar el grano, una tregua en el Mar Negro. Ayer mismo Lavrov, el canciller ruso, le pedía públicamente a Estados Unidos que obligara a Ucrania a firmar una tregua en el Mar Negro. Hoy la firmaron.
Y el segundo punto, quizás el más peligroso y el más revelador respecto a la postura de Trump, es que se acordó además, y esto lo anunciaron tanto TASS, la agencia oficial de noticias de Rusia, como la Casa Blanca, que Estados Unidos empieza a levantar las sanciones. Las sanciones que estaban haciendo efecto en la economía de Rusia, por lo menos en el capítulo agrícola, sin que haya una firma de un acuerdo, sino una promesa de tregua por parte de Putin, empiezan a ser levantadas. Rusia va a recibir como beneficio algo que Estados Unidos prometió que va a hacer, la va a reconectar al SWIFT. El SWIFT es el sistema de transacciones que construyó Occidente para facilitar y hacer más baratos los intercambios. Todas las transacciones agrícolas y de fertilizantes rusos, una fuente de ingresos enorme, tanto como el agro, Trump prometió que se las va a levantar. Que los va a conectar al sistema de SWIFT, que va a bajar los seguros para el transporte de granos a través del Mar Negro, y que además va a vigilar que sea respetado el acuerdo. Esto implica que va a vigilar que Ucrania no ataque a los barcos rusos. De hecho no lo está haciendo, pero le ha dado una garantía de seguridad. Las garantías de seguridad que no le da a Ucrania. Recuerden que cuando se negoció aquella vez en la Casa Blanca, en el Salón Oval, lo único que pedía Zelensky eran garantías de seguridad. Bueno, para Ucrania no hay, pero sí hay para Rusia. Y está tan inclinada la balanza que ahora Rusia dice: estamos muy de acuerdo, llegamos a un acuerdo, pero nosotros no vamos a dejar de atacar hasta que efectivamente sean levantadas las sanciones y nos reconecten al SWIFT. Al mismo tiempo, Ucrania dijo: aceptamos las condiciones. No ataquen más a los puertos, no ataquen más a las instalaciones eléctricas de energía y nosotros hacemos lo mismo. Y Rusia salió al cruce diciendo: sí, está bien, pero nosotros ahora no queremos la tregua, ahora queremos que nos levanten todas las sanciones. La respuesta de la Casa Blanca fue actuar sobre Zelensky y decirle que tiene que respetar la tregua. Esa misma que Rusia acaba de decir que quizás no la respete hasta que se cumplan sus condiciones. Cierro con esto. En este acuerdo, vos dirás, le dieron el levantamiento de las sanciones a Rusia. ¿Qué medida similar obtuvo Ucrania? La respuesta es ninguna. La tregua beneficia a los dos porque es el fin de los ataques sobre las refinerías rusas, por un lado, y sobre las ciudades ucranianas, por el otro. Pero en respuesta a las sanciones que se le levantan a Rusia, Ucrania, ¿qué obtuvo? Absolutamente nada. Acá no hay una mediación. En este punto, y con todo lo que te vengo contando, te puedo decir sin lugar a dudas y sin equivocarme que esto no es una mediación. Trump está sirviendo para llevar y traer a través de sus enviados las demandas de Putin. Y eso no es una mediación. Eso es convertirse en cómplice de una invasión, o de dos invasiones, la del 2014 y la de 2022, de los 115.000 muertos civiles que hay en Ucrania, de los 3.7 millones de desplazados internos, de los 5.7 millones de exiliados, de los 20.000 niños secuestrados. Quizás, en estas épocas en las que todo es instrumental y gana el más fuerte y hay que ver los intereses, los países no tienen intereses, donde la moral se coloca en un lugar casi de vergüenza, se esconde bajo de la alfombra, no sea usual tomar bandos, pero alguien lo está haciendo. Y ese nombre es Donald Trump. Y lo está haciendo a favor de Rusia. Así que, si te dicen que no tomes bando, decirles no. No porque tengo un mal ejemplo en la Casa Blanca. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca. Me puedes encontrar en X como Nacho MDEO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. Y seguiremos acá, tomando partido, porque a fin de cuentas hay un invasor y hay un invadido, y los mediadores no median, y en ciertos asuntos no se puede tomar una postura equidistante, porque a los tibios ni siquiera les aguarda el infierno, les aguarda el olvido. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Una producción de Dixo.